Hoy vamos a considerar, hermanos, el tema. Estamos en la tema grande que le hemos denominado las divisiones en la iglesia. En la introducción al tema hicimos notar la parte positiva y que le da sentido al estudio del tema. Y es que no tendría ningún sentido hablar de las divisiones en la iglesia si no somos conscientes del principio positivo, de un activo, de un valor que hay en la iglesia, y es su unidad. La unidad es la voluntad expresa de Dios para su iglesia, unidad por la cual Dios Trino obró y unidad que le encomendó a la misma iglesia preservar. Ya que es la voluntad de Dios, la unidad en su pueblo, es apenas obvio que cualquier acción que contradiga esta voluntad es pecado, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Además se nos advierte en Lucas 12:47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Es claro que las divisiones ilegítimas son pecado. Desde ya le declaro mi título y la conclusión del sermón: el pecado de la división. Ese es el título. ¿Y cuál es mi conclusión del sermón? Hermanos, que la división es pecado. ¿Ya? No más, así de fácil es. Pero ahora permítame argumentar, porque usted no me puede creer porque yo lo digo nomás, y espero persuadirle. Es claro que las divisiones ilegítimas son un pecado. Desde ya le declaro que no debemos esperar en este sermón, en ninguno de sus puntos, que le dé un aval a la división. O sea, eso no va a encontrar aquí. De una vez le digo, como cuando usted entra a la panadería y pregunta si hay puntillas. No, desde ya le digo que lo máximo es clavos, pero clavos de olor en el arroz con leche, pero no va a encontrar nada de eso. Así que si alguno está esperanzado en decir, bueno, quizás, de todas formas, no, hermanos, la división es un pecado. Esto es necesario aclarar por la facilidad, la liviandad y la temeridad con la que se gestan divisiones en las iglesias hoy. En la actualidad, cualquier cosa es presentada como una justificación para dividir una iglesia en opiniones, en doctrinas, en prácticas, disposiciones y propósitos. El tipo de persona que describíamos en el sermón pasado no ha entendido los puntos más básicos de lo que es una iglesia, ni mucho menos ha dejado que sus expectativas sean gobernadas por la palabra de Dios. Divisiones se presentan en las iglesias, ¿por qué motivos? Por personalidades, egos, pareceres, opiniones, gustos, afectos. En general, por asuntos que pudieron haber sido tratados de manera sosegada y bíblica. La gloria de Dios es menoscabada cada momento cuando creyentes profesantes inician un conato de división o dividen una iglesia, cuando Cristo ha dado todas las herramientas para que su cuerpo goce de unidad permanente. Ahora bien, no voy a pisar lo que dije ahorita, pero haré esta pregunta: ¿toda división es pecado? ¿Toda división es pecado? Cuando una persona se aparta de una iglesia, tiene una opinión distinta, toma acciones, ¿todas las veces que eso ocurre es pecado? Ahora bien, hermanos, en honor a todo lo que declara la palabra de Dios, debemos aseverar con mucho cuidado
que no toda división es ilegítima. No estoy pisando lo que dije anteriormente y se lo voy a comprobar, pero en honor a lo que dice la Escritura, hermanos, y a riesgo que se nos malinterprete, y con mucho cuidado decimos que no toda división es ilegítima. Y en esto esperamos que nuestras palabras sean entendidas en su contexto y sentido adecuado para no dar la más mínima idea que las divisiones son buenas y malas. Más bien, le quiero enseñar que bajo ciertas circunstancias o condiciones específicas, apartarse de una iglesia visible no solo es legítimo, sino que es un deber. Otra vez se lo digo. Le quiero enseñar, no que piense como en una arbitrariedad moral. ¿Es bueno y malo? No, hermano. Lo que le estoy diciendo es que bajo ciertas circunstancias o condiciones específicas, apartarse de una iglesia visible no solo es legítimo, sino que es un deber. ¿Cuándo una división es legítima y cuándo no lo es? Usaremos 3 ejemplos a manera de principio y esperamos que el Espíritu de Dios conceda mucha sabiduría, buen juicio, apego a la Escritura y espíritu de humildad en cada caso para no disfrazar de legítimo algo que puede ser pecaminoso. Correremos este riesgo. Hay gente que pasea por internet buscando el predicador que le diga exacto lo que quiere escuchar, porque está que se hace una división y va a decir, ay, menos mal dijeron eso. Y yo sé, hermanos, que eso va a pasar, puede pasar. Hermanos, le pasó a Jesucristo, no me va a pasar a mí. Pero quiero tener los cuidados que esto requiere. Le estoy diciendo que en general, es decir, en general no, bueno sí, en general todo, en la iglesia el Señor ha dado toda herramienta para que mantengamos la unidad. Todo nos ha sido dado. Bien, vamos a lo primero, Hechos 19, se nos muestra un ejemplo de división legítima. El contexto aquí es el ministerio del apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso. El versículo 8, 19:8 nos dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Qué estaba haciendo Pablo allí en Éfeso? ¿Qué entró a hacer a la sinagoga? Se supone que lo que se hace en la sinagoga, o se hacía en la sinagoga, y era hablar de las cosas de Dios, del reino de Dios, del señorío de Dios. Así que usted puede ver, hermanos, que el apóstol Pablo no se frotó las manos diciendo, me molesta tanta gente unida. No, hermanos. Él fue a hacer lo que se supone que un varón judío debería hacer en una sinagoga, y era hablar del reino de Dios. Su labor era legítima y además el Señor le había encomendado, como a todos los discípulos, ir y anunciar el evangelio del reino. Así que Pablo se está moviendo entre las cosas legítimas. Ahora bien, dice el versículo 9, sin embargo, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces, ¿qué nota? Es evidente que el apóstol vio una circunstancia específica, vio una situación especial que lo hizo, ¿qué, hermanos? Tomar a los discípulos y sacarlos y apartarlos, apartarse de ese otro grupo. El apóstol Pablo apartó a los verdaderos creyentes, ¿de quiénes? De aquellos que eran duros de corazón al evangelio, que eran permanentemente incrédulos
y que blasfemaban de la doctrina de Cristo. Porque aquí eso que blasfemaban contra el camino, así se le llamaba al cristianismo. O sea, que estaban blasfemando o maldiciendo, diciendo cosas malas en contra del evangelio. Note algo, Pablo no se apartó o no apartó a algunos de un grupo de creyentes que tenían dudas. No, esta gente no estaba dudando, como diciendo, explíquenos más, es que no entendemos. Pablo dijo, no, como no entienden, pues vamos con los demás. Él no está separando este grupo de un grupo de personas con dudas. No está apartando a ese grupo de un grupo de personas inmaduras. Ni siquiera está apartando a estos creyentes de un grupo de personas con debilidades pecaminosas. Porque si eso fuera así, hermanos, si es legítimo apartarse de un grupo de creyentes con debilidades pecaminosas, ¿a dónde va a parar usted? Entonces dice, no, es que aquí hay debilidades pecaminosas, me aparto. ¿Y donde llegue? ¡Ay, me aparto! ¿Y donde llegue? Resulta que usted sería su propia iglesia, ¿y qué va a hacer con usted que tiene también debilidades pecaminosas? Note la condición. Hablamos de dureza permanente. O sea, un grupo de personas que no iba a creer. No solo eso, de acciones que tomaron en contra de la verdad. ¿Qué acciones tomaron en contra? Una cosa es no entender, otra cosa es combatir la verdad. Como maldecir la doctrina. Tenga eso en mente. Porque mirando eso fue que el apóstol se separó. Y separó a un grupo. ¿Ya? Entonces no era esto. No, es que no me gusta la hora de entrada y la salida. No sé, me separo. No, que Fulgencia me miró mal y entonces yo, es que yo también tengo y me voy y me separo. No, hermanos, no tenía que ver con ellos, tenía que ver con la verdad. La verdad estaba siendo maldecida, combatida, había corazones duros e incrédulos de forma permanente. Luego, hermanos, tenemos el testimonio de 1 Timoteo 6, 3 al 5, que parece un eco y ampliación del texto anterior, porque los pastores aprenden de esto, y lo que aprenden luego lo vuelven, en el caso de Pablo, lo entendió y por inspiración dice esto. Si alguno enseña otra cosa, ¿sí ve cómo empieza? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Ve la condición? ¿Nota ahora la condición específica de lo que está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Personas con diferentes opiniones o debilidades o idiosincrasias? No. Si alguno enseña distinto a la doctrina, o si alguno no se conforma a las palabras del Señor, es decir, si alguno no vive o no piensa conforme a la palabra de Dios, si alguno no está conforme con la doctrina que va corriendo de acuerdo a la piedad, cuidado. Otra cosa, que si alguno no vive de acuerdo a la doctrina. O sea que hay varias condiciones aquí, puede ser una o muchas. Que no se esté conformando a la palabra de Dios, que se enseñe y distinto a la palabra de Dios, o que se viva. ¿Me hago entender? Que se viva de acuerdo a la palabra distinto a la palabra de Dios, este está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras,
de las cuales nacen ¿qué? Envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. 2 puntos. ¿Qué hay que hacer? Apártate de los tales. Ya sea que en una congregación, hermanos, se enseñe contrario a la verdad. Ya sea que en una congregación no se conformen a lo que Cristo ordenó. O sea que en una congregación permanentemente, es decir, que eso sea lo común, no se viva de acuerdo a la piedad. ¿Qué produce eso? Un pocotón de pecados que usted leyó y que dice la Biblia. Apártate de los tales. Que es que ya tengo mi amigo, que es que me da pesar, que es que en esta iglesia conocí al Señor, que este misionero me lleva a los pies de Cristo, que a mis amigos, mis amistades, cualquier cosa que dice la Biblia. Es que es la Biblia. Apártate de los tales. No está diciendo que si una iglesia se comete errores, o que un predicador quizás dijo algo que no, me hago entender, estamos hablando de algo que ocurre como una característica. Hermanos, hay iglesias que no enseñan la palabra de Dios, que iglesias donde la gente no razona bíblicamente, es decir, no se conforman a las palabras de Dios. Hay iglesias donde se permite el pecado. Pecado va a haber en las iglesias. A veces como que ese no es el parámetro para decir si una iglesia está bien o mal. La pregunta es, ¿qué hacemos cuando eso ocurre? Como hermanos, nuestros hijos van a desobedecer, se van a poner rebeldes, y a veces como que esa no es la pregunta, ¿verdad? O sea, eso hay que darlo por hecho. Así que a usted no lo hace un buen o mal padre si su hijo obedece o no. Más bien me preguntaría, ¿qué hacemos cuando eso ocurre? Eso sí daría testimonio de usted, y eso daría testimonio de una iglesia. ¿Se permite el pecado? Si cuando alguien peca, volteamos a ver, no pasa nada. O hermanos, no digamos nada porque usted mismo sabe que usted está en lo mismo. O quizá en cosas peores. Entonces, ¿qué es mejor hacer? Pues no digamos nada porque si cae uno, caemos todos. Así es la filosofía de algunas iglesias. Que las conozco, no las conociera, hermanos. Pero la filosofía es mejor no hablar, porque aquí, si yo me pongo de artista, de decirle eso es pecado, la otra persona me dice, ahora hablemos de usted. Y detrás de ese van cayendo como en un dominó. Apártate de los tales, porque en esas congregaciones se está protegiendo el pecado. Advierta la Biblia de quién nos manda apartarnos. ¿De creyentes inmaduros? No. ¿De creyentes débiles? No. ¿De creyentes con debilidades? No. ¿La Biblia nos manda a dividirnos por opiniones, por gustos o malos entendidos? Jamás. 2 son las causales que aquí en Timoteo avalan: contradecir la sana doctrina, contradecir la vida de piedad. No pareceres, no desavenencias, ni asuntos que la Biblia ordena solucionar por otras vías. Finalmente, el caso de 2 Timoteo 3, 2, 9. Más grande, pero tengo que leerlo, hermanos. 2 Timoteo 3, 2 al 9. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles. Claro, yo no estoy pensando que un solo hombre pueda hacer todo eso al mismo tiempo, ¿no? Sino que va a haber hombres así, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados,
amadores de los deleites más que de Dios, pero mire el peligro, que tendrán apariencia de piedad. Pero negarán que la piedad es eficaz. ¿Cómo están negando la piedad? Pues viviendo así. Ellos son una contradicción a que la piedad sí transforma. Negarán la eficacia de ella, es decir, la piedad tiene una eficacia, y es que, pues, volvernos piadosos, y como viven así, la están negando. ¿Qué dice la Biblia de este tipo de personas? A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también este tipo de personas resiste la verdad. Hombres corruptos, hombres y mujeres, corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. ¿De qué tipo de individuos nos es un deber apartarnos? De aquellos que sostienen sin arrepentimiento una conducta contraria a la piedad, que aborrecen y resisten lo bueno, motivados por ganancias personales, insensatos y sensuales. Ahora bien, yo le pregunto, ¿son estos los motivos regulares por los que se gestan divisiones en las iglesias? No, hermanos, no en realidad. La inmensa mayoría de veces, las divisiones no se gestan por esto. La gente puede tragarse una herejía, pero se va si alguien los mira mal. Pero cuando se presentan las cosas que acabamos de ver, separarse es un deber. Es un deber. Habiendo aclarado que no todas las divisiones son ilegítimas, esta serie no va a tratar de estas divisiones legítimas, ¿ya? Esta serie no va a tratar de las divisiones legítimas. Toda esta serie va a tratar de las divisiones ilegítimas. Cuando se separa uno o se divide de una iglesia o divide una iglesia por motivos que no son bíblicos. Aclarando eso, no nos hemos olvidado que nuestro tema es señalar que la división es un pecado. Y esto se deduce de 3 líneas de argumento. Primero, claro, hermano, es obvio que la división es un pecado, pero déjeme argumentarle en 3 líneas distintas, desde 3 focos distintos, para que, como decimos, cada argumento sea una vuelta de tuerca. O sea, ¿ya estamos convencidos que es un pecado? Entonces, permítame apretarla 3 veces. La primer argumento, línea de argumento es, ¿cómo sabemos que la división es un pecado? Por la calificación directa de la Escritura hacia el mal. ¿Cómo sabemos que la división es un pecado? Porque la Biblia directamente lo dice. ¿Cómo sabemos que la división es un pecado? Por la calificación directa de la palabra de Dios hacia este pecado. La palabra de Dios no deja lugar a dudas de que la división ni las vías que llevan a la división son pecado. Ni siquiera lo da a entender, sino que lo afirma con claridad. En 1 Corintios 3 y 4, nos dice que la división es carnalidad, es decir, una expresión de la carne. ¿Qué es la carne? El pecado que mora en nosotros.
claramente dice eso, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Hermanos, ¿qué es la división? Una carnalidad. Eso es pecado. Dividirse así es pecado. Es carnalidad. Es un fruto de la carne, fruto del pecado que mora en nosotros por naturaleza. En 1 Corintios 11, 17 y 18, este pecado se señala como algo que es malo o despreciable. Dice la Escritura, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Mire el calificativo, lo peor. ¿Y qué era lo que hacía que esa reunión fuera catalogada como lo peor? Mire, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. ¿Qué es lo que hace que congregarnos sea una congregación para lo peor? La división. No dice, hermanos, es que eso no es tan bueno, no saludable. No, lo peor. Esto es que cuando se congregan hay entre ustedes divisiones. Entonces, ¿es carnalidad? Es algo malo, despreciable, es algo peor. O sea, entre lo malo, lo más malo. En 2 Corintios 12:20, en una fuerte reprensión a esta iglesia, se sitúa la división a la altura de otros pecados y desórdenes. Es un ramillete de flores podridas que dañan la iglesia. Pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis. Que haya entre vosotros, mire el ramillete de flores podridas. Que yo cuando llegue no haya entre ustedes contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Desde ya vaya identificando los hermanos malditos de la división, sus acompañantes despreciables, contiendas, envidias, iras, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Asuntos que claramente encontramos en Gálatas 5, 19 y 20. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Qué cosas feas, ¿no? Enemistades, pleitos. Enemistades es el enemigo de otro. Pleitos, celos, iras, contiendas. Disensiones es disentir, no ser de un mismo sentir. Y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Hermanos, ¿a qué nivel la Escritura pone la división? ¿Al nivel de qué, hermano? De la idolatría, de la hechicería, de todo lo feo. ¿Ve? De todo lo feo. Entonces, le estoy enseñando por qué creemos que la división es un pecado, porque la Biblia claramente lo señala con esos términos. En Santiago 3, 14 y 15 también se identifican estos pecados adjuntos sin los que la división no tomaría fuerza. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Celos amargos, contención y mentir contra la verdad. En Judas 19 el pecado de la división se señala ahora en la persona que lo comete.
Es decir, el pecado de la división se señala en la persona del divisor, dándole calificativos que evidencian carnalidad. ¿Qué dice Judas 19? Estos son los que causan divisiones. ¿Quiénes? Los sensuales, que no tienen el Espíritu. ¿Quiénes son los que causan divisiones? Los piadosos, hermano. Es que por ahí hay un mito urbano, ¿verdad? De los que se han ido, que son de los más piadosos. Creyente ejemplar. Y lo peor es que muchos creen eso. Y dicen, no, sí, yo en mi corazón creo, ay, ojalá no hubiera ido, para seguir aprendiendo de esta persona. ¿Quiénes son los que causan divisiones? Los piadosos, los pacientes, los santos, los maduros, los espirituales. No, Judas 19, los hombres naturales, es decir, los dominados por su alma caída, los almáticos, si me quiere recibir esto, para no decirle sensual, los almáticos, es decir, los que son gobernados por sus afectos. Por otro lado, que si es que están gobernados por sus opiniones y afectos, pues obviamente no están gobernados por el Espíritu de Dios. Así que la división, hermanos, es un pecado, no es un acto neutral, no es una decisión de gusto, parecer, idiosincrasia, conveniencia, sino un terrible pecado, y un terrible pecado el que todos nosotros aquí esta mañana deberíamos advertir, porque lo primero que pasa con un divisor pasa en su mente. Usted puede estar aquí escuchando el mismo sermón y probablemente estar dividido de la iglesia. Y Dios, que mira el corazón, en poco tiempo sacará a la luz su división mental. El Señor dice, porque no irán más lejos, porque su conducta será manifiesta. Si usted es de otra opinión, de otro juicio, de otra piedad, no importa si está aquí apretado junto con otro hermano, no es uno, es un pecado. Lo que usted está haciendo es un pecado, lo que está sintiendo es un pecado. No es idiosincrasia, no es un acto neutral, no es un gusto, un parecer. Es hora de que tome su propio parecer y lo someta a la palabra de Dios. Es mejor que tome su opinión y la deje gobernar por el Espíritu de Dios y deje de ser usted mismo. El problema es que somos nosotros. ¿No actuáis como hombres? Eso es actuar como hombres, es decir, como gente que el Espíritu no ha obrado, que se dejan dominar de su alma, de sus afectos. Entonces, porque a usted no le gustó, eso es suficiente para que se divida mentalmente de nosotros. Porque usted lo ve distinto, le da permiso y autorización para destruir el cuerpo de Cristo. Por supuesto que no, a menos que usted nos compruebe que somos una iglesia que enseña distinta doctrina, que usted nos compruebe que no andamos conforme a la piedad y que pese a lo que usted ha hecho, oración, esfuerzo, reprensión, no nos hemos querido arrepentir, a menos que nos compruebe eso con pruebas irrefutables. Si usted divide, el divisor es usted. El carnal, querido hermano, es usted. El que viene a reunirse para lo peor es usted. Pero usted no puede usar el ministerio regular de una iglesia para dividirse. Es tan insensato como yo ponerle esta condición a mi matrimonio. De aquí para allá. Porque es que de allá para acá no me gusta. Pero de aquí para allá. Pastor, me voy a divorciar de mi esposa. ¿Por qué? Porque ella tiene debilidades pecaminosas. Porque ella es ignorante en algunas cosas.
O pastor, me voy a divorciar porque ella opina distinto a mí en muchas cosas. Ella quiere la pared blanca, yo roja. Ella hace esto así, yo lo hago así. No podemos, pastor. ¿Qué tipo de excusa es esa? La más tonta y femenina, por no decirle de otra manera, por no tener hombría y decir, soy un hombre pecador, pero busco estas cosas. Así que si alguno dice, no, es que en la iglesia hay debilidades, ¿de verdad? Déjeme asombrarme de su gran capacidad de discernimiento, que eso hasta un niño lo sabe. Un niño sabe que el otro niño que está al lado no hace las cosas como a él le gusta. ¿Ve? Pero usted tendrá que comprobar, aquí la carga, no nos queda la iglesia de defendernos. La carga la lleva siempre, ¿quién? El que acusa. Que si nos comprueba que somos una iglesia que enseña mentira o que no se esfuerza en vivir conforme a la piedad y que pese a sus llamados piadosos y su ejemplo no nos hemos corregido, entonces puede hacerlo, pero si no, usted es carnal. Usted actúa como hombre, usted es sensual, que no es gobernado por el Espíritu. Segundo argumento, línea de argumento de ¿cómo sabemos que la división es un pecado? Lo primero es fácil. La Biblia dice que lo es. Segundo, por la manera como en la Escritura nos enseña a responder a este mal. ¿Cómo sabemos que es pecado? Por la manera como Dios mismo nos enseña a responder a este mal. Si la división no fuera un pecado, ¿qué ordenaría hacer el Señor con algo que no es pecaminoso? Pues paciencia y el que come carne, que coma. Y el que no come, pues no coma. Aguántense, ¿ya? ¿Cómo la Biblia nos enseña a responder a este mal? Es obvio que el Señor desea que nos apartemos del pecado, que huyamos de él y de todas las vías que nos pueden conducir a este. Proverbios 16:6 dice, con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Bien. Segunda a los Corintios 4:2, antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Y Tito 2:12 nos dice que la gracia nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ya que el Señor nos dice que es por el temor de Jehová que nos apartamos del mal, ya que nos enseña que hemos renunciado a lo oculto y lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, y ya que nos enseña que la gracia nos ha llevado a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, por favor, con esta mente santificada, corrobore que la división de la iglesia es tan gran pecado al ver las medidas que el Señor nos manda tomar cuando se presenta este mal. Romanos 16:17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y, o sea que no es lo mismo. Ahí no dice divisiones o tropiezos, sino divisiones y. O sea que esto aplica tanto para el divisor como para el que ponga tropiezo, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de él. ¿Qué medida nos manda tomar Dios, hermanos?
cuando se presenta este pecado? Yo diría la máxima. ¿Cuál es la máxima? Dese la vuelta y váyase. ¿Acaso Dios nos ordenaría apartarnos de algo bueno? No. ¿Acaso Dios nos ordenaría apartarnos de algo opcional? No. Pero aquí no solo nos ordena apartarnos del espíritu divisor, nos ordena apartarnos del divisor mismo. Porque hay gente que dice, bueno hermano, no me hable más de eso, pero sigamos juntándonos. No hermanos, es que aquí no dice, mas os ruego que os fijéis en las cosas que causan división y te apartes de ella. Pues claro que también, sino que al que cause división, o sea que la Biblia no solo nos enseña a apartarnos de las cosas que dividen, sino del divisor mismo. Hermanos, entendamos esto, que por decirle al divisor, bueno, si usted está así, no hablemos de eso, y seguir manteniendo una amistad, ¿qué ha pasado? Por ser más sabios que Dios. Otra vez se lo digo. ¿Qué ha pasado cuando usted dice, sé que él tiene un espíritu divisor, sé lo que está intentando hacer conmigo, le voy a decir que no me hable más de eso, pero me voy a seguir juntando con él en otras cosas? ¿Qué ha pasado, hermano? Que por tratar de ser más sabios que Dios, ¿usted piensa que el divisor, solo porque no le echa veneno con este colmillo, no le va a echar con el otro? Hermano, la serpiente muerde por ambos colmillos. No dice, apártese de las conductas pecaminosas. Es obvio, pero ¿qué dice? Apártate de los tales. Es nuestro deber no solo apartarnos del divisor, sino de todos los que causan tropiezo, es decir, los que obstaculizan la obra, los que ponen trampas en la iglesia u ocasiones de caer en la obediencia a Cristo. En 2 Timoteo 3:5 se nos advierte acerca de uno de los métodos de los divisores, el de encubrir su pecado bajo apariencia de piedad. Así que los sentidos espirituales deben ejercitarse para no ser engañados por la apariencia. Hermano, la Biblia dice, hay gente que va a aparentar piedad. ¿Cuál es el asombro? Hay gente que va a aparentar piedad. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Afinar, no estos ojos, porque estos ojos son engañados por la apariencia. Entonces, la Biblia de las Américas dice que tendrán, según Timoteo 3:5, que tendrán apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a esto se evita. Note además lo que se ordena en Tito 3:10, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Biblia de Jerusalén dice, rehúyele. 1909, rehúsalo. Nueva versión internacional, evítalo. Nueva traducción viviente, no tengas nada que ver con ellos. En cualquier versión, aun las más blanditas, las más parafraseadas, ¿qué dice la Biblia? Rehúyele, huye, rehúsalo, evítalo, no tengas nada que ver con ellos. Entonces, hermanos, ¿cómo corroboramos que la división es un pecado? Uno, que la Biblia lo dice claramente. Segundo, por las medidas tan fuertes que Dios nos ordena tomar cuando se presenta, hermanos, claramente. Mire que no pasa, por ejemplo, cuando la Biblia nos habla de desavenencias personales. ¿Qué aprendíamos con el hermano Yair? ¿Qué dijo Pablo? Dígale, oye, a Cinti que sean los mismos sentir, es decir, conversen, hermanas. ¿Qué necesitan? ¿Un moderador? Pues venga, hermano, aquel hermano. Venga, hermano. ¿Ya? ¿Sí ve? Es una falta de opinión que dice la Biblia. Ay, tolérese. Entonces el hermano no quiere que usted, pues no coma enfrente de él, ¿ya? ¿Sí ve? ¿Y cuando es la división qué? De una vez.
Hemos esgrimido hasta aquí dos argumentos que comprueban que la división es un pecado. Tercero y último, ¿qué otro argumento hay para corroborar que gestar, generar, cooperar y trabajar para dividir una iglesia es pecado? 3. De su método y resultado. ¿Cómo sabemos que es pecado? Por el método y el resultado. Hermanos, mire, es obvio, y no por obvio usted lo tiene que creer, es bíblico, pero es obvio que si algo una persona está haciendo con métodos dudosos, ¿está bien? Piensen, los papás sabemos esto, tenemos cartilla en esto. Y es que si un hijo está ejecutando un método indebido, ¿es porque está haciendo algo justo? De obvio, hermano, que si se está escondiendo, no es porque está haciendo el devocional. Si está ejecutando un método ilegítimo, ¿es porque qué? Porque algo malo está haciendo. Si la persona está ejecutando un medio raro, sospechoso, ¿es porque lo que le está diciendo o haciendo está bien? No, hermano. Eso de que siempre lo llama y no me contesta, ¿qué es? ¿No? Hasta ahora venimos a este mundo, ¿verdad? Qué raro que los jóvenes que se la pasan con el teléfono en la mano no les entren llamadas, ¿no? Siempre están ahí. Usted lo llama, nunca les suena. Raro, ¿no? Raro. No lo escuché. Están con eso en la mano. Es que es un apéndice ahora. ¿No? Es la verdad, hermano. Es un apéndice. Entonces, no lo escuchan, ¿verdad? No. Si algo así está pasando, ¿usted ya qué concluye? Es que no nacimos ayer, hermanos. Es lógico que si se está ejecutando un medio sospechoso, es porque lo que se está haciendo está mal. Porque si estuviera bien, ¿qué está haciendo? Coloreando, pero está coloreando la pared. ¿Qué pasa? Bueno, todo esto para decirle, hermano, que no por ser obvio, usted me debe creer, sino que la Biblia razona así. Por los métodos dudosos que se llevan a cabo para dividir, usted sabe que lo que se está llevando a cabo está mal. Por los métodos que usa el divisor, usted sabe que lo que él quiere está mal, porque si tuviera una duda, por ejemplo, ¿qué hace? Una duda legítima, ¿qué hace? Pues, perdón, es que no entendí, o pastor, es que, o hermano, tal cosa. Pero cuando no ejecuta un método legítimo, sino uno ilegítimo, ya usted sabe, hermano, y por favor abra los ojos, que si alguien está ejecutando un medio ilegítimo con usted, es porque él mismo sabe que lo que está haciendo no está mal, así que no importa cómo se la pinte, ni qué recubrimiento le dé, el mismo método le está diciendo que esa misma persona sabe que lo que está, o lo que le va a decir, o lo que va a hacer, está mal. Pero dejemos que la Biblia hable. 2 Timoteo 2, 16, 19. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cómo empezó todo el asunto con Himeneo y Fileto?
según el versículo 16. Sí, mi hermano. Conversaciones vanas. Conversaciones vanas. ¿Qué ocurre cuando se conversa con un divisor? Su palabra carcomerá como gangrena. No piense que usted es más fuerte que esto. ¿Empezó a oír? Bienvenido al mundo de la gangrena. ¿Cómo empezó todo? Por un método malo. La palabra de Dios nos enseña a hablar con gracia, palabra sazonada con sal, para edificación. Hermano, cuando eso no ocurre, es una palabra vana, palabrería. Y hay cosas que empiezan en discusiones en las iglesias, no, controversias, cosas, yo pienso, no, bla, bla, bla. Y eso, hermano, ¿qué dice la Biblia? Carcome como gangrena. Y mire el resultado. Himeneo y Fileto se desviaron de la verdad. Y además dice que trastornan la fe de algunos. Muchas divisiones se generan por discusiones vanas y carnales. Yo recuerdo que una vez estaba instruyendo a las damas en algo de su rol tan bueno, y un hombre que llegó a la discusión con una revelación nueva de Proverbios 31. Gracias al Señor, las hermanas estaban persuadidas por la palabra. Pero sí, hermanos, van a palabrería. ¿Por dónde empieza la cosa? Bueno, el sermón, buenísimo, buenísimo. Sermón. Hubo un punto, sin embargo, ¿verdad? Por ahí va. ¿Verdad? Por ahí va. Además, ¿qué produce la discusión con el divisor? Su palabra carcomerá como gangrena y trastornan la fe de alguno. Pero el Señor nos ordena apartarnos de iniquidad. A menos que usted sea maduro y de buen conocimiento, sepa que la palabrería carcomerá su buena conciencia, sus convicciones y sus buenas costumbres. A menos que usted sea maduro y de buen conocimiento bíblico, la palabrería carcomerá su buena conciencia, sus convicciones y sus buenas costumbres. Sí, hermanos, porque no es que nadie pueda hablar con el divisor, pero usted debe estar por encima de eso. ¿Sí? Usted debe tener, para usar una analogía, barba en el Evangelio. ¿Ya? No 3 pelitos. Porque por ponerse a palabrear con un divisor, muchos ¿qué? Han sido trastornados de la fe. Y su palabrería les ha carcomido su conciencia, sus convicciones y sus costumbres. Y 2 Timoteo 3, 6 al 9. ¿Por qué se nos llama a evitar estas personas? Mucho cuidado con esto. Ahora no piense que sí, no es que es exactamente así, no es. Esto es un principio. Mire el método del divisor, al menos en este texto. Entonces usted mirando este texto, puede ampliar su visión y decir, ya entiendo cómo operan. Puede ser que no sea exactamente, pero ese es un principio. Porque de estos, que a estos se evita, estos son los que se meten en las casas. O sea, se ganan la confianza y llevan cautivas ¿a quiénes? A las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por sus concupiscencias. En otras palabras, hermanos, estas personas pueden ganar la confianza, se meten a sus casas y le rascan a los pecadores donde les pica. ¿Lo ve? ¿Lo ve en la Biblia, hermano? No diga el pastor Jorge, quiero que lo vea usted. Estas
personas, ¿cuál es el tipo de persona que es fácilmente llevada? Dice, arrastradas por diversas concupiscencias. No sé cómo hacen, hermano, pero el divisor huele. ¿Cuál es su concupiscencia? La huele a la distancia. ¿Y sabe qué va a hacer? Según el texto, se va a ganar su confianza y le va a dar por donde a usted le gusta. ¿Sí? Si le gusta por la derecha, pues por la izquierda. Pero ¿por qué está manejada la persona? Por su pecado. Lo dice allí, se meten a las casas, tómelo como algo literal o metafórico, pero que se le ganan la confianza, se le ganan. Huelen su pecado y se las llevan cautivas. Estas, dice el apóstol, como una reprensión, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, porque si estuvieran firmes en la fe, se apartan. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, recuerde cuando él convierte su vara en serpiente. Así también estos resisten la verdad, hombres o mujeres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Su método es abusivo y solapado. Asaltan la ingenuidad de los débiles. Saben cómo estimular la concupiscencia de las personas. ¿No son métodos pecaminosos? ¿Y para qué? Para arrastrar hacia el pecado, para resistir la verdad, para producir más insensatos como ellos. Por su método y resultado que obtienen, usted puede concluir que la división es un terrible pecado. Por eso, hermano, yo sí le digo sinceramente, si a usted es la persona que siempre el divisor busca, usted tiene que parar ahí y decir, Señor, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué huelo? ¿Por qué yo huelo a ese tipo de persona? Y yo le voy a decir, se lo voy a decir con la autoridad de este texto, porque es muy evidente su concupiscencia. Es muy evidente el hecho que usted cada divisor lo busque, demuestra que su concupiscencia es muy evidente para ellos. Porque los maduros de esta iglesia pueden decir, a mí nunca me han buscado. ¿Por qué? Porque en este caso no somos mujercillas llevadas por sus concupiscencias. Y protegemos nuestras familias de ese tipo de personas. Si lo buscan a usted, usted tiene que parar ahí y arrepentirse delante de Dios y pensar, ¿por qué cada tanto soy yo la persona? ¿Seré yo una mujercilla de estas? Entiéndame la metáfora. ¿Soy una mujercilla cargada de pecados que todo el mundo me ve como a la orden? Ay, coméntame, por favor, contamíname de nuevo. Aquí podemos inferir, hermanos, que contradecir el deseo de Dios, de la unidad, la procura, el trabajo del Dios Trino para la unidad, es pecado. Además podemos inferir que expugnar la encomienda que Dios le dio a la iglesia para perseverar en la unidad es pecado. Que si la Biblia claramente declara que la división de la iglesia es pecado, entonces ciertamente lo es. Que si el mismo Espíritu nos exhorta a huir y apartarnos de gestar o apoyar una división o al divisor, es porque es un pecado. Que si hay algo que se da por métodos carnales, cuestionables, ocultos, solapados, que si algo estimula las concupiscencias,
que si algo es como gangrena y aparta de la fe a algunos, entonces es pecado, y en esto no podemos ser livianos ni anteponer amistad, familiaridad, tradición, pesar, miedo, apariencia a lo que es la clara voluntad de Dios. Y si es pecado, entonces debemos tratarlo como lo que es. Es un pecado del que una persona debe arrepentirse, apartarse, ya sea que lo haya gestado o apoyado con sus actos u omisiones. Es un pecado y debemos tratarlo en los términos bíblicos, no sentimentales. Es un pecado que todos debemos evitar porque, como he demostrado, nadie divide una iglesia desde afuera, sino desde adentro. Trabajar en contra de este pecado es trabajar para la unidad de la iglesia. Entonces, comprometámonos como iglesia bíblica a llevar la cruz hasta aquí también y a honrar este valor sagrado para cualquier iglesia de Cristo, como lo es la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Oremos.